En la anterior clase estuvimos considerando pues, los fundamentos bíblicos, teológicos del ministerio pastoral, y lo estuvimos haciendo sobre todo a partir del pasaje de Efesios, el capítulo 4, los versículos del 7 al 12, una exégesis, una interpretación del pasaje, destacando y resaltando pues, los aspectos más importantes del mismo. Y bien, pues de las enseñanzas que pudimos ver en ese pasaje nos podemos quedar con una en particular, en concreto, que bueno, es la enseñanza, podemos decir, principal, porque en ese pasaje está tratando a los ministerios en la iglesia como dones de Cristo a su iglesia. Son dones a los pastores, como antes también lo habían sido pues, los apóstoles, los profetas, los evangelistas. Pues los pastores maestros son estos dones para la iglesia, para su edificación. Y bien, pues entonces fijémonos, dones, podemos ver también como regalos de Cristo a su iglesia. Por lo tanto, no hemos de considerar el ministerio solamente desde un plano humano, o desde, digamos, en términos meramente humanos, como lo podríamos considerar con cualquier otra actividad o profesión humana, sino pensando esto mismo, que proviene de Cristo, para el bien de su iglesia. Entonces, en esta nueva clase vamos a estar tratando una idea que está también relacionada con esto que acabamos de ver, y que es también de la mayor importancia para el ministerio pastoral, y esta es la idea del llamamiento al ministerio pastoral. Para ser verdaderamente dones de Cristo, los pastores, los ministros, no lo son por su propia voluntad o por su propia iniciativa o buscando su propio interés, sino que lo son por la iniciativa de Cristo y por el interés también de Dios, y también hemos dicho no por su propia voluntad. No quiere decir esto que sea en contra de su voluntad, ¿no? Claro, como en la salvación, como en todos los tratos con el Señor, nuestra voluntad también está presente, pero es nuestra voluntad llevada por el Señor. Nuestra voluntad quiere, pero sabemos que es Dios quien en nosotros hace así el querer como el hacer por su buena voluntad, como nos dice en Filipenses capítulo 2. Entonces no significa, una vez más, que no sean pastores forzados o en contra de su voluntad. Sí, su voluntad está presente, lo quieren, como lo vamos a ver esta tarde, pero esto significa que el inicio del ministerio no está en ellos, sino que proviene de Dios. Y ahí precisamente la idea, la palabra llamamiento. El llamamiento, que bueno, actualmente se utiliza esta palabra llamamiento. Antiguamente se hablaba de la vocación al ministerio, y bien, todavía se sigue hablando mucho de la vocación al ministerio. Sabemos también pues, que fuera del ámbito también del ministerio también se utiliza, ¿verdad?, la palabra vocación, pero en un sentido más podemos decir secular. La vocación, sentir vocación por algo, sería aquello que uno tiene una especial inclinación, o un especial deseo. Y esto está presente también, como vamos a ver, en el llamamiento o en la vocación pastoral, pero también hay otros elementos a tener en cuenta que hacen que el ministerio no se contemple solamente, una vez más, como una realidad meramente, exclusivamente humana. Entonces, el llamamiento lo que comporta, implica que Dios ha obrado en las vidas de los que son pastores, entonces Él los da a la iglesia. Y entonces el ministerio de ellos ha de ser comprendido de esta manera, y ha de ser recibido de esta manera. Entonces, no verlo solamente como a un hombre más que nos está dando, pues no sé, una serie
consejos que podemos recibir o no recibir, o nos está dando pues una serie pues no sé, de ideas que nos pueden resultar más o menos interesantes, sino como vimos la semana pasada, embajadores de Cristo, como siervos de Dios, como administradores de Dios y de los misterios del Señor. Entonces, el llamamiento de Dios, una vez más, es lo que hace que el ministerio no lo concibamos en términos meramente humanos. Bien, pues entonces podemos expresar un principio fundamental en lo que al ministerio pastoral se refiere. Y el principio, entonces, es el siguiente: es que nadie debe entrar en el ministerio pastoral sin haber sido legítimamente llamado por Dios al mismo. Nadie puede entrar o debe entrar en el ministerio pastoral sin haber sido legítimamente llamado por Dios al mismo. Entonces vemos, es un principio importante, es un principio restrictivo. Nadie que no haya sido llamado por el Señor ha de entrar en el ministerio. Y bien, es un principio bíblico y está presente en toda la Escritura. Está presente en toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Podemos comenzar viendo, por ejemplo, en Deuteronomio, en el capítulo 18, el versículo 20. Está pues hablando de los falsos profetas. Y dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Entonces, el punto importante en este versículo es la primera frase, cuando dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar en mi nombre, y yo pues no le haya mandado hablar. Entonces vemos, está ligando esto, el hablar sin haber sido llamado o enviado por el Señor, a presunción, la idea de la presunción. Y fijémonos también pues en qué términos habla. Dice que el tal profeta morirá. Vemos así pues la gravedad de este hecho. Pero podemos ver, hay muchos pasajes, pero podemos hacer solamente un pequeño recorrido, un pequeño resumen. Podemos ver ahora, más adelante, en el libro de Jeremías. Jeremías, en el capítulo 23. Jeremías, el capítulo 23, los versículos 21 y 22. Cuando, también hablando de los falsos profetas, dice: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Entonces vemos, ahora en Deuteronomio era hablar las palabras que yo no los he hablado, y aquí es que no los envió. No los envió. Y si hubieran sido enviados, pues entonces, fijémonos, ellos habrían hecho oír mis palabras al pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino. Entonces vemos a que está ligando el hecho de enviar a los profetas, a los siervos, a la bendición en su trabajo, podemos ver a los resultados en este ministerio, que vemos pues que hay bendición, hay arrepentimiento, hay conversión, hay pues una vuelta a Dios en la fidelidad a su palabra. Y es, bueno, de hecho, de lo que nos está hablando Jeremías en todo este capítulo. Podemos también ver a continuación en Ezequiel, también otro pasaje acerca de los falsos profetas, Ezequiel capítulo 13. Podemos leer ahí también los versículos del 2 al 6. Dice así: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová.
Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu, y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa, dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra. Entonces aquí en este pasaje, Dios nos está añadiendo esta otra idea, que profetizan de su propio corazón. Profetizan porque van, como dice el versículo 3, en pos de su propio espíritu. Ellos nada han visto. No conocen, pues como hemos visto también en Jeremías, el secreto de Dios, no están en el secreto de Dios en su palabra, por tanto, no dan a conocer al pueblo su palabra, sino lo que dan es de sí mismo, de su propio corazón. Y bien, pues fijémonos, ¿no? De la misma manera que en Jeremías decían que, por tanto, el resultado de su ministerio no iba a ser, pues, por así decirlo, bendecido, reconocido por el Señor, pues aquí igual, ¿no? Vemos que lo están, podrían ser una sola hora, pero después están esperando a posteriori que Dios confirme pues su obra, pero que no va a ser así. Muy bien, pues fijémonos ya en el Nuevo Testamento. Podríamos continuar con los ejemplos, pero podemos centrarnos incluso en el Señor Jesucristo mismo, el ejemplo por excelencia. Hemos estado hablando de los profetas. Jesucristo es el profeta por excelencia y cumple este oficio como mediador para nosotros, el de profeta, sacerdote y rey, pues el de profeta. Y Cristo como profeta, vemos, Él también se sujetó a esta misma regla que hemos visto de los profetas en el Antiguo Testamento. Podemos leer dos pasajes en el Evangelio de Juan, primeramente Juan, capítulo 5, versículo 36 al 38. Juan, capítulo 5, versículo del 36 al 38. Dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Y tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Entonces vemos, Él es el enviado por Dios. Entonces, el significado de estas palabras encuentran pleno sentido a la luz de lo que hemos visto en el Antiguo Testamento, de que los profetas eran enviados por Dios. Los que no eran enviados por Dios eran falsos profetas. Él es un profeta, el profeta verdadero, el profeta por excelencia, y por lo tanto Él no está dando testimonio de sí mismo, son otros quienes dan testimonio de Él. Juan el Bautista, el Padre mismo, da testimonio de Jesucristo, y también las obras de Jesucristo dan testimonio de quién Él es. También en Juan, sí, en el capítulo 7, leemos en el versículo 16 y 17, Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Entonces vemos que está ahora pues diciendo, Jesucristo como profeta es quien habla no de su propia cuenta, no su propia voluntad, no su propios pensamientos, como hemos visto, los profetas en el Antiguo Testamento falsos, sino pues la doctrina de Dios. Y no busca su propia gloria, sino busca también la gloria del que lo envió, de Dios. Bien, pues a todo esto, en cuanto a este principio restrictivo que nadie puede entrar en el ministerio sin ser legítimamente llamado para ello, pues es expuesto o anunciado de una manera clara en la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, en el versículo 4. Está hablando
del oficio de sacerdote, de Cristo como sumo sacerdote, y dice: nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Llamado por Dios, vemos, como lo fue Aarón. Entonces aquí está hablando del llamado, del llamamiento de Dios para ser, pues, ministro de Dios. En el Antiguo Testamento pues vemos los profetas, los sacerdotes, y en el Nuevo Testamento pues está concentrado, reducido sobre todo al ministerio pastoral, al ministerio de los pastores maestros, como vimos en Efesios capítulo 4. Con lo cual vemos está establecido por medio de la Escritura este principio que hemos anunciado, un principio restrictivo. Nadie puede aspirar, o nadie puede entrar, no debería entrar al ministerio sin ser debidamente llamado por el Señor. Entonces, bueno, habiendo visto esto, entonces la pregunta que normalmente, de manera natural sigue a esta es: bueno, pues entonces, ¿en qué consiste el ser llamado? ¿Qué consiste el llamamiento de Dios? Bien, pues entonces, en este punto, simplemente conviene tener presente un principio que es la distinción clásica, ¿no?, en la teología, ya en los tiempos de la Reforma, y también, pues, en presente, si no de una manera explícita, en la práctica podemos decir que sí, que es la distinción entre el llamamiento interior y el llamamiento exterior. El llamamiento interior, pues sería el que Dios, ese llamamiento que procede de Dios por medio del Espíritu Santo. Ese llamamiento que hace Dios por medio del Espíritu Santo en el interior del que va a ser pastor. Y el llamamiento exterior es el que viene por la mediación de los hombres, es decir, de la Iglesia de Dios. Que la Iglesia de Dios llama a una persona a ser pastor. Entonces, los dos llamamientos son partes integrantes de esta misma realidad que es el llamamiento de Dios. Y los dos han de concebirse, ¿verdad?, siempre al mismo tiempo, sin sobredimensionar uno más que el otro. Y esto es también algo muy curioso, ¿verdad?, o interesante, como a veces se ha ido insistiendo más en uno que en otro, ¿no?, a lo largo de la historia. Podemos poner aquí dos ejemplos. Primero, pues vamos a hablar de un pastor, teólogo, que considero es una de las mayores glorias de la teología reformada, como pastor, como teólogo, de la ortodoxia reformada, esa francesa, de principios y mediados del siglo XVII. Hablamos del pastor y teólogo Pierre Dumoulin. Pierre Dumoulin, el cual, bien, él era, decimos, una de las mayores glorias de la llamada ortodoxia reformada, aún en las épocas cuando la Iglesia reformada en Francia iba en el mismo camino que la fe reformada en todos los países, ¿no?, y que se adhería plenamente a los cánones de Dort, por ejemplo, antes de la irrupción de Amirault, con toda su teología, que fue lo que hizo que la teología y la Iglesia reformada en Francia empezara a coger un camino divergente de la teología reformada, ¿verdad?, internacional. Pero bueno, el caso es que Pierre Dumoulin, en el año 1624, escribió un libro acerca de precisamente el llamamiento al pastor.
que se llamaba de la vocación de los pastores, ¿no? De la vocación ministerial pastoral. Entonces, bueno, el caso es que este libro es, decimos, interesante porque se centra prácticamente por entero, por completo, al llamamiento exterior, es decir, al reconocimiento de la Iglesia del ministerio, la instalación del pastor en la Iglesia. Y bien, pues él también, en el primer capítulo, da unas breves pinceladas, ¿verdad?, acerca del llamamiento interior. Y por cierto, lo poco que dice, pues es de mucho valor, ¿verdad? Son palabras breves, pero sabias, muy pertinentes. Pero decimos, el grueso de su interés no era tanto sino por el contrario, era el aspecto exterior del llamamiento. Y no decimos que no, porque que no era tampoco importante hacerlo, porque en su tiempo pues, la gran discusión entre la Iglesia Católica y la Iglesia Católica Romana o Baptista y la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Reformada, giraba en torno a la validez de los ministerios, ¿verdad? Si eran válidos los ministerios de la Iglesia Reformada o no. Entonces, bueno, él postulaba y defendía, por supuesto, bíblicamente acerca de la validez, la importancia de los ministerios en la Iglesia Reformada. Pero para contrastarlo, podemos verlo, en contraste con otro teólogo, esta vez del siglo XIX, también suizo, francófono, que se llama Alexandre Binet. Alexandre Binet, que en el año 1854 escribió un libro que se llamaba Théologie pastorale, la teología pastoral, y allí también tuvo un capítulo para tratar acerca del ministerio, de la vocación al llamamiento al ministerio. Alexandre Binet, que, él podemos pensar que es uno de los mayores también representantes, también muy influyentes, más influyentes del liberalismo clásico, decimonónico, en Francia, y tuvo también una amplia influencia en el mundo anglófono. De hecho, esta teología práctica está disponible en inglés, ¿no? Al contrario que en francés, se puede encontrar en internet en inglés, fue traducida al inglés. Y bien, fue un autor con mucha influencia. Sí, decimos era representante del liberalismo decimonónico, en su vertiente más pietista, ¿no?, que racionalista, porque el liberalismo está la vertiente, digamos, pietista o la vertiente racionalista. Lo podemos leer y como en su lenguaje y sus ideas nos hablan de ideas acerca de la piedad, del pietismo, de la conversión, etcétera, etcétera, ¿verdad? De la realidad de la vida espiritual, todo esto, pues no podemos decir, este es un autor evangélico, pero bueno, el fondo de su teología era en realidad liberalismo protestante, aunque decimos en su vertiente pietista. Esto no quiere decir que muchas de sus ideas no sean buenas, no sean a recibir, ¿verdad? Pero es para poner todas las cosas y valorarlas en su justa medida, ¿verdad? Y situarlo debidamente. Bueno, pues entonces decimos en esta obra suya, la teología pastoral, él no trató en absoluto esta cuestión del llamamiento exterior, ¿no? De hecho, citó a Pierre Dumoulin, ¿no?, como diciendo, mira, está hablando prácticamente como los católicos, ¿no?, que solamente habla del llamamiento exterior. Y viene a decir, bueno, el llamamiento exterior, si alguna importancia tiene, es solamente meramente humana, ¿no?, el llamamiento exterior que hace la Iglesia. El llamamiento verdaderamente, ¿verdad?, es el interior. Y entonces se consagra en este capítulo suyo a tratar exclusivamente y profundiza mucho los pormenores, digamos,
las interioridades del llamado, ¿no? Tratando las cuestiones de la conciencia, de su experiencia, etcétera, etcétera. Muy bien, pues entonces vemos que aquí estarían, pues, podemos decir, los polos de la cuestión, ¿no? Y no hay que sobredimensionar uno a expensas del otro, o considerarlo como excluyentes, ¿no? Como casi hacía Binet. No, los dos forman parte de esta misma realidad. En esta clase solamente vamos a tratar pues, este aspecto interior, no podemos tratar los dos adecuadamente al mismo tiempo, por lo cuanto fijémonos que nos vamos a adentrar por este último, por el llamamiento interior, que es el que hace el Espíritu Santo en la persona pues, que va a ser ministro, pastor. Entonces procede de Dios, viene de Dios por el Espíritu Santo. Y bien, pues entonces la idea misma ahora del llamamiento. No podemos ahora pues pasar en revista todos los pasajes de la Escritura, ¿verdad? Es, por supuesto, tan presente, ¿verdad?, de la Escritura, los pasajes de los llamamientos de Dios a sus siervos. Pensemos, por ejemplo, el llamamiento a Moisés en Éxodo capítulo 3 y capítulo 4. Éxodo capítulo 3 y capítulo 4. O a Isaías en el capítulo 6. O a Jeremías en el capítulo 1. Y no pensamos hacer una lista exhaustiva, ¿verdad? O a Pablo en Hechos, ¿verdad? Bueno, podemos la conversión y posterior llamamiento de Pablo pues está repetida a veces en este libro, pero podemos leer pues simplemente en los versículos 15 y 16 del capítulo 26, versículo 15 y 16, vemos cómo después de su conversión el Señor Jesús se apareció a Pablo, pues por cierto, en una serie también de características que son comunes a los pasajes que hemos visto. Por ejemplo, al llamamiento de Isaías, ocurrió esto también en el templo, como Isaías, y de hecho, pues muchos, ¿no?, pues, exégetas o comentaristas han visto esto un patrón de la literatura bíblica que le llaman pues el patrón de los llamamientos, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que, fijémonos aquí en el versículo 15 y 16, dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Vemos? Él le envía. Y va a ser testigo de las cosas que le aparecerá a él. Y por cierto, lo que decimos de que él pues, tuvo también el llamamiento en el templo, pues lo vemos en Hechos capítulo 22, cuando dice que he vuelto a Jerusalén, orando en el templo, me sobrevino un éxtasis. Y pues vemos cómo Jesús en el versículo 18 le dijo: dad prisa, sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y dice también en el versículo 21, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Entonces vemos que en todos los ministros, ¿no?, la mayoría de ellos, vemos explícitamente este relato de su llamamiento. Y si hablábamos pues que Jesucristo también se sujetó a esta regla, que el profeta ha de ser enviado y que no hablar de su propia palabra, de su propio corazón, sino las palabras del que lo envió, y buscar no su propia gloria, sino la gloria del que lo envió, pues vemos que podemos también pensar en Jesucristo, y es verdaderamente sorprendente si lo paramos a meditar. Porque pensemos en la diferencia que había en Jesucristo. Jesucristo siempre fue, por supuesto, el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, hecho hombre, ¿no?, y asumió la naturaleza humana, y él
era consciente de ser el Hijo de Dios. Lo vemos en el Evangelio de Lucas, cuando se perdió, ¿verdad? Con 12 años en Jerusalén. En los negocios de mi padre debo estar. Y él tenía pues una sabiduría que dejaba asombrado pues a los grandes teólogos en el templo. Pero él tenía una vida anónima y él pues ante los ojos de la gente que quién era, pues era, según creían, el hijo de José, y él era pues llevaba la vida del carpintero, ¿verdad? De un carpintero. Y bien, pues la gran diferencia, el gran contraste con ser pues el hombre que trajo el evangelio del reino a la gente, pues sí, a la gente de Israel, que pasaba, como dice también el libro de Hechos, ¿no? Haciendo bienes y librando a los oprimidos del diablo, haciendo grandes señales, grandes maravillas, predicando, dando pues la palabra, sanando a la gente, y por último pues sabemos también el desenlace de su ministerio en Jerusalén, habiendo sido él recibido pues en olor de multitudes, ¿no? Diciendo Hosana al que viene, bendito al que viene en nombre del Señor. Entonces vemos cómo Cristo mismo, para pasar de la vida como la gente pensaba, hijo de José, de carpintero, a la vida del Mesías, del Hijo de Dios, como confesaría también Pedro, pues él estuvo en el desierto, apartado, orando, ayunando durante 40 días. Vamos a ver pues este momento también como el momento también de su llamamiento, se puede decir, aunque él ciertamente nunca dejó de ser el Hijo, ¿verdad? Pero de la misma manera que él también, sin necesidad, ¿verdad? Sin necesidad por ser el Hijo del bautismo, él se identificó con los pecadores y fue bautizado por Juan, pues él también, en su naturaleza humana, pues tenía también esta necesidad, ¿verdad? De estar apartado para, en la unción y en la plenitud del Espíritu Santo, comenzar ya su ministerio. Es algo que también es sorprendente y podemos también meditar bien en ello. Bien, pues entonces el llamamiento es algo constante en los siervos de Dios en la Biblia. Entonces, traspasado esto a nosotros, esto que viene a decir, ¿no? Nuestro llamamiento también ha de ser según el patrón de estos llamamientos. Y esto pues es también algo que también cuando se predica de estos pasajes, por ejemplo, en la iglesia, pues cómo hacer la traslación, ¿verdad?, de su llamamiento al nuestro, al común de los cristianos, ¿verdad?, y al común, ¿verdad?, de todos los creyentes, y también pues de una manera especial el llamamiento de los siervos o ministros, ¿verdad? Pero ¿cómo hacer la traslación? Porque claro, por ejemplo, Isaías tuvo una experiencia personal directa, viendo en éxtasis al Señor, y recibiendo también pues Moisés, ¿verdad?, que vio pues esta aparición del Señor en la zarza, o también pues Jeremías oyendo la voz directamente de Dios. Ellos tuvieron pues una revelación extraordinaria y ellos tuvieron por lo tanto un llamamiento más directo que el que nosotros podemos tener. Entonces hemos nosotros por lo tanto de pensar en nuestro llamamiento en los mismos términos, sin hacer ningún tipo de traslación o variación, ¿verdad? Pues teniendo en cuenta las variables que hayan. Fijémonos que esto es una manera corriente de predicar, sobre todo, y de presentarlo en los ambientes pentecostales, y es por lo cual también no es de extrañar que los pastores hablen de su llamamiento en términos de lo sobrenatural que fueron, ¿no? Pues con experiencias, con sueños, con visiones, o con experiencias fuera de lo normal de la presencia del Señor. Bueno, ¿qué podemos pensar en esto? Pues hemos de tener siempre presente que ahora, el momento en el que nosotros estamos viviendo no es el mismo
que vivió pues Abraham, Moisés, o Isaías o Jeremías, porque ahora tenemos el canon de la escritura completa y entonces no tenemos necesidad de revelaciones extraordinarias. No tenemos necesidad porque ella nos es completa y suficiente para toda buena obra, incluida esta, ¿verdad? Entonces, no hemos de pensar en el llamamiento de Dios en términos sobrenaturales o extraordinarios, ¿verdad? Sí, sobrenaturales en el sentido de la gracia, que no es algo que proviene de nuestro propio corazón, pero no por medios extraordinarios que comportan una revelación directa, personal, ¿no? Que entonces ya estaríamos hablando también casi de la categoría de la inspiración. Entonces hemos de tener siempre en cuenta esta variable que es muy importante, ¿verdad? Es crucial. Ahora bien, esto tampoco quiere decir que hemos de excluir todo componente, digamos, personal, digamos, toda experiencia que uno pueda pues, tener y sobre la cual basarse en conciencia y que sea, pues, digamos, su punto de referencia, la experiencia que él tuvo, ¿verdad? Por la cual él pudo comprobar de una manera fehaciente, al menos para él, la voluntad del Señor para que fuera pastor. Y en ese sentido pues, es siempre de utilidad recordarnos, por ejemplo, del pasaje de Gedeón, ¿no? En Jueces capítulo 6, en el sentido de que, bueno, él pidió que Dios le confirmara su voluntad, y lo hizo a repetidas veces y de distintas maneras para cerciorarse bien de la realidad de que era Dios quien le llamaba y no era él mismo que se presentaba. Y bien, era algo, por supuesto, algo subjetivo, es decir, algo que era real solo para Gedeón, porque por sí mismo que el vellón esté seco o que el vellón amanezca mojado, para los demás, fuera del contexto de la relación, de una relación con Dios, de la relación que él, Gedeón, llevaba con Dios, pues no le dicen ni que sí ni que no, ¿verdad? Son cosas neutras, ¿no? Por un sentido. Lo que era verdaderamente, lo que daba verdaderamente sentido a esto, como confirmación de la voluntad del Señor, pues es pues todo el contexto, ¿verdad?, de la relación de Gedeón, su oración a Dios. Entonces vemos que esto es también algo muy importante, ¿verdad?, a tener en cuenta la experiencia de cada uno, su relación con el Señor, su vida de oración, y cómo el Señor también, de una manera tal vez no directa, no que comporte una revelación extraordinaria y personal para él, pero sí de una manera personal y que pueda llegar a ser una gran certidumbre, le confirme que es esto y no lo otro, ¿no? Es decir, que sea él dedicado, sí, al llamamiento, al ministerio pastoral. Bien, pues entonces ahora podemos pasar al siguiente paso, que es entonces cómo concebir este llamamiento, cómo definirlo en palabras. Creo que mejor que hacerlo, antes de aventurarnos por nosotros mismos, verlo en dos pasajes, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento, en el que podemos ver esto claramente. Podemos ver primeramente en Jeremías, en el capítulo 20. Jeremías, el capítulo 20, 3 versículos del 7 al 9. Dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, mas fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para frente y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Bien, pues este pasaje
normalmente también se considera como un pasaje de lamento de Jeremías por su suerte, por su condición de de haber sido profeta de Dios, ¿no? Pero bueno, no nos quedemos con este elemento, ¿verdad?, de lamento, que sí que está pues de alguna manera presente de aquí, pero lo importante no sería tanto esto, sino ver lo que nos está diciendo, porque hay contenido del que podemos extraer cosas importantes aquí. Por ejemplo, dice al principio, me sedujiste. Me sedujiste. Aquí la palabra en el original hebreo es fatah. Esta es la raíz. Y bien, pues es algo también a tener en cuenta acerca de la traducción de esta palabra. Las versiones antiguas, de King James, por ejemplo, incluso también las españolas, ¿verdad?, clásicas de la Reina Valera, lo tomaban más bien en un sentido, esta palabra negativo, en un sentido, y lo traducían la King James directamente por deceive, es decir, engañar, me engañas, bueno, sí, engañar, ¿no? Y también, pues en 1909 utilizaba el verbo de me alucinaste, ¿no? En un sentido también, ya decimos un poco, pues que comporta un sentido más negativo. Decía 1909 de aquí, me alucinásteme, oh Jehová, y fui frustrado. Pero vemos que aquí las Reina Valeras contemporáneas cambian a un sentido más bien positivo, o no tan negativo, cuando dice me sedujiste. Está hablando de la seducción. Y bien, pues este es el mismo verbo que, por ejemplo, nos encontramos en Éxodo 20:16. Éxodo 20:16. No es este. Me he equivocado de capítulo. Un momentito, por favor. Sí, no es 20, creo que es el 22. Voy a mirar. Sí, exactamente, no es el 20, es el 22. Vemos que aquí Reina Valera del 60 está todavía hablando de engañar, vemos, en un sentido negativo, pero fijémonos, Reina Valera actualizada utiliza este mismo verbo, que es seducir. Seducir. Hemos dicho Éxodo 22:16. No solo esto, hay más pasajes en este sentido. Es el mismo verbo, aunque los casos, a ver, en hebreo, en uno y otro lado, pues habríamos que mirarlo, a veces no son el mismo, pero el sentido básico es el mismo. Podemos ver en Oseas, en el capítulo 2, Oseas, capítulo 2, el versículo 16. No es posible. Es el versículo 14. Capítulo 2, versículo 14. Es que a veces la numeración varía. Entonces, dice, pero he aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Oseas, capítulo 2 y versículo 14. Y aquí vemos ya, está traduciendo por
atraer, esta atracción que hace el Señor. En otros pasajes importantes también el mismo verbo está hablando de inducir. Y aquí también 1909, Reina Valera de 1909, como también Reina Valera de 1960. Por ejemplo, en el libro de Jueces, en el capítulo 14, ¿verdad? Y en el capítulo 16, Jueces 14 y 16, la historia de Sansón. En el versículo 15, dice, al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma. Y también en el capítulo 16, en el versículo 5, esta vez es Dalila, dice, engáñale y infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer. Es el mismo verbo, engañar, como hemos visto que en otros lugares está traducido así, que en 14:15 que está traducido como inducir. Entonces, inducir, atraer, ¿no? Llevar a. Y también pues tenemos esto en Proverbios, en el libro de Proverbios, Proverbios en el capítulo 1, versículo 10. No está traducido por inducir o atraer, sino en este sentido negativo de engañar, pero ciertamente podemos pensar en esta idea. Dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Es decir, si te quisieran atraer a hacer el mal, inducir a hacer el mal, no consientas, no vayas con ellos. En Proverbios, por lo tanto, hemos dicho primeramente en Jueces, capítulo 14, versículo 15, y también capítulo 16, versículo 5. Y ahora también, pues, Proverbios 1, 10, y por último 16, 29, 16, 29 de Proverbios, 16, 29, cuando dice, el hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Entonces vemos que, bueno, tal vez la Biblia de las Américas aquí recoge el sentido, ¿no?, de lo que estamos aquí hablando, ¿no?, que es el hombre malo, dice, incita a su prójimo, es la traducción de Biblia de las Américas, y le hace andar por camino no bueno. Bien, pues de todos estos pasajes que hemos aquí, era para ver un poco la perspectiva, el panorama del uso de este verbo en el Antiguo Testamento, por lo cual vemos que cuando dice que me sedujiste, ¿no?, está hablando de la idea de la atracción. Él, pues Dios incitó, atrajo, ¿verdad? De una manera, pues, sí, se puede decir sedujo, ¿no?, pero más bien no en un sentido negativo, sino hay esta atracción por el hablar la palabra de Dios, porque, volviendo aquí a Jeremías, el capítulo 20, es de esto de lo que se trata. Dice en Jeremías, capítulo 20 y versículo 9, dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Porque tenía que hablar la palabra del Señor. Tenía que hablar la palabra del Señor. Y no podía él resistirlo. Era algo, por lo tanto, superior a él. Esto es en el Antiguo Testamento, hemos dicho dos pasajes. Vemos entonces que esto nos arroja bastante luz, vemos, acerca de lo que es el llamamiento, cuando Dios está obrando esto en nosotros, acerca de hablar y predicar la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, pues, podemos centrarnos solamente en un versículo, en Primera de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 1. Pasaje conocido, dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces vemos el ministerio, obispado, y también entonces está rodeado de estos dos verbos,
anhela y desea. Y entonces pues nos está hablando, por lo tanto, del deseo, nos está poniendo el ministerio al lado del deseo, ¿verdad? La idea del deseo del ministerio. El primero de los verbos en griego es orego. Orego, que es un verbo de muy limitado uso, ¿verdad? Solamente aparece en Hebreos capítulo 11, versículo 6, y en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 10, aparte de este mismo versículo. Podemos mirarlo, ¿verdad? En un sentido positivo vemos en Hebreos capítulo 11, versículo 16, que dice: pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Entonces anhelaban, deseaban. Y en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 1, es un sentido negativo, vemos. Capítulo 1, no, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extravieron de la fe. Entonces aquí es el dinero. Entonces vemos aquí es algo también concreto, es un deseo, es un aspirar a algo, ¿verdad? Es un deseo concreto, específico, aspirar a tener algo, conseguir algo, ¿no? Y después está, cuando dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. El segundo verbo es epizumeo. Epizumeo, que bueno, es un verbo, no podemos hacer aquí un estudio detallado del mismo porque es un verbo también, muchas apariciones importantes también, pero pensemos que es el mismo que en Mateo capítulo 5, versículo 8, que nos dice Jesús en el Sermón del Monte que si alguno pues ya mira a una mujer para codiciarla, ya pecó con ella en el corazón. Entonces vemos aquí es este mismo también deseo, que en un sentido puede ser negativo, pero que también puede ser para las cosas espirituales, como también en Mateo 13, versículo 17, Mateo 13, 17, cuando dice: porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Que es también parecido a lo que nos encontramos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12, cuando dice: a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces vemos que de por sí no es algo negativo o pecaminoso de por sí. Los ángeles mismos anhelan fuertemente, ¿verdad? Fuertemente, porque de hecho este es el sentido, ¿no? Es muy intensivo. Vemos aquí epizumeo. Zumeo de por sí es un verbo y epi es intensivo. Es un deseo muy fuerte. Es un fuerte deseo como el que vemos, por ejemplo, en Apocalipsis 9, versículo 6, no en un sentido tan positivo, pero porque aquí se nos dice que en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, ansiarán morir. Entonces es un fuerte deseo. Entonces vemos que aquí estamos hablando del terreno de los sentimientos. Estamos hablando de los sentimientos fuertes, podemos hablar incluso de la pasión de uno, ¿no? Entonces no vamos a hablar solamente en términos del llamamiento al ministerio solamente en un terreno intelectual o un terreno de la conciencia. Es curioso, por ejemplo, Alexandre Navinet hablaba sobre todo pues, de la conciencia, ¿no? Y es un tema muy del siglo XIX, muy romántico, muy ya la tradición kantiana de la conciencia, por supuesto es importante, pero vemos que también hay lugar para hablar de esto, del deseo fuerte, de la pasión de uno, un deseo pues fuerte, dado por el Señor. ¿Para qué? Pues
para predicar la palabra del Señor. Entonces vemos esto también una buena manera para pensar de su propio ministerio o de su propio llamamiento. Uno, ¿verdad? Si ve esto en sí mismo, si tiene este sentimiento fuerte, si puede pensar en su propia vida haciendo otra cosa, dedicándose a otra cosa que a esto, o pues, poniendo esto como, digamos, algo que no puede dejar de pensar ni de aspirar a ello. Entonces, bien, esto nos sitúa en el sentido en el terreno de la intensidad y también de la persistencia, como hemos visto en Jeremías, ¿no? Traté de sufrirlo repetidas veces, pero no pude. Pero hemos de pensar que, aun siendo esto importante, no es el criterio definitivo. No es el criterio definitivo para el cual uno puede decir, yo soy debidamente, correctamente, certeramente, sin ninguna duda, llamado por el Señor. ¿Por qué? Si nos quedamos solamente en el terreno de los deseos, pues uno podría estar deseándolo esto, ¿verdad? Y con toda la fuerza del mundo, y con una gran pasión, pero, por ejemplo, con motivos equivocados. Motivos equivocados, que le generan a él esta pasión, al ministerio, pero que no son los motivos de Dios. Por ejemplo, alguien podría pues, tener la aspiración, la ambición del ministerio como una profesión. Y de hecho, no sé, ha habido a lo largo del tiempo, dentro del protestantismo, se ha llegado a concebir y pensar en el ministerio pastoral como perteneciente a las llamadas profesiones liberales. Están los abogados, los médicos, los pastores. Y creo que esto es algo desafortunadísimo, ¿verdad? Pensar del ministerio pastoral en estos términos, o que un pastor propiamente piense de su ministerio de esta manera, que él es una de las profesiones liberales. No, ¿por qué? Pues primero, bueno, el mismo término profesión liberal, a saber lo que esto significa, pero sobre todo porque no es una profesión. El ministerio pastoral no es una carrera que uno, digamos, escoge para ganarse la vida, para abrirse camino, para alcanzar notoriedad, celebridad. Entonces, esto no puede ser, digamos, la motivación, ¿no? El tener una profesión en la vida que, digamos, resuelva su futuro, ¿no? Alguien lo podría a lo mejor desear por tener respetabilidad en la vida. Pensemos que la figura del pastor tradicionalmente en el protestantismo ha sido pues, una persona respetable en la misma tradición anglosajona, ¿no? Es el mismo título normal que se utiliza para los pastores, reverendo, el reverendo, ¿no? O el pastor en nuestros círculos, pero por ejemplo en el mundo francófono tradicionalmente era Monsieur le Pasteur, el señor pastor, ¿no? Y bueno, la figura del Monsieur le Pasteur, pues decimos, era de gran peso, ¿no? Una gran autoridad, mucha respetabilidad en la sociedad francesa. Entonces, no, aunque esto pueda comportar el ministerio, no ha de uno pues, meterse en él por este ansia de la respetabilidad que él pueda alcanzar o no, ¿verdad? En el ministerio. Como tampoco uno pueda hacerlo por dinero, por dinero. Decíamos que Pierre Dumoulin, pues, en su obra, trataba muy poco, verdaderamente muy pocos párrafos, muy pocas, creo que a lo mejor 2 páginas, acerca del llamamiento interior, 2 o 3 páginas, pero él decía que, bueno, que muy certeramente, que Dios pues ha ligado normalmente la pobreza al ministerio, para que la gente no se meta al ministerio pues, por motivos económicos, ¿no? Él que había hijo de un pastor, que había conocido una extrema pobreza, él también, ¿no? Las estrecheces propias del ministerio. Entonces, bueno, exceptuando hoy en día las grandes celebridades, entre comillas, las grandes estrellas del mundo evangélico que venden millones de libros y que
consiguen fortunas por esta vía, pues el común de los mortales, de los siervos de Dios, pues normalmente van a conocer estrecheces. Pero bueno, no hemos entonces de aspirar pues al ministerio por estas razones, ¿verdad? Otros motivos, pues sobre todo antiguamente, alguien podría pues aspirar al ministerio pastoral por llevar una vida tranquila y sin complicaciones, ¿no? En relación también con una cierta cultura, ¿no? Si leemos, por ejemplo, las imágenes del pastor en el siglo XIX, ¿verdad? En la Inglaterra rural, ¿no? Una visión idílica, idealizada del pastor, ¿no? Como una vida pues tranquila, ¿no? Tranquila, sosegada, ¿no? Calma. Las novelas de Jane Austen son pues paradigmáticas en esto. Presenta prácticamente en todas sus novelas, ¿no? Como Sentido, Sensibilidad, Orgullo, Prejuicio, etcétera, etcétera. Pues prácticamente siempre en cada novela aparece este personaje paradigmático de la iglesia anglicana que lleva una vida pues rural, ¿verdad? Con mucha calma, mucha paz, mucho sosiego. Pero hoy en día a lo mejor no sería esto la idea ligada al pastor. Estamos en sociedades más bien urbanas, ¿verdad? De mucho movimiento. Hoy en día a lo mejor sería la posibilidad de viajar, ¿no? La posibilidad de viajar, cosa que ha sido algo prácticamente ligado al protestantismo desde siempre, por su propia organización. A no ser que en los siglos XVI y XVII la iglesia fuera congregacionalista, independiente, pero en el régimen presbiteriano, entonces eso comportaba viajar, ¿verdad? En los sínodos anuales de la iglesia. Entonces los pastores normalmente se habían desplazado muchos, y hoy en día, con el desarrollo de las comunicaciones, de los viajes entre continentes, etc., pues es a la orden del día. Y hay gente que a lo mejor pues, esto le podría interesar como un motivo para ser pastor. Otros a lo mejor, pues no sé, ir decentemente vestido, con traje, con corbata, ¿verdad? Ser de aquellos que van con esta vestimenta por la vida. Todas estas cuestiones, ¿verdad? Que, bueno, pues a lo mejor se pueden dar en el ministerio pastoral, a lo mejor no. Pero si esto forma parte como motivación para meternos en el ministerio, pues realmente no hemos de pensar que esto provenga de Dios, porque estas motivaciones no son verdaderamente pues los de Dios para el ministerio. ¿Cuáles serían las motivaciones correctas? Pues son las que están en sintonía, los que son conformes a lo que nos presenta la palabra de Dios en cuanto al ministerio. Brevemente, primeramente, el amor por Dios, ¿verdad? El amor por Dios, el amor por la gloria de Dios. Hemos leído en Juan capítulo 7, este importante versículo 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, esto es verdadero y no hay nada injusticia. Esto es, por lo tanto, una buena motivación. Por encima de todo, la gloria de Dios. Buscar la gloria de Dios. Buscar la gloria de Dios. El amor a Dios, el amor al prójimo, por supuesto. Principalmente, como dice Timoteo, a los de la familia de la fe, que es a los cuales uno va a estar sirviendo, ¿verdad? Y destinando principalmente su ministerio, pero también, en un sentido general, siempre que tengamos la ocasión, como también dice Timoteo, pues a todos los hombres, ¿no? Para que lleguen a ser salvos. Hemos de pensar también la importancia de esto, la doctrina, la enseñanza, porque hemos visto que la marca del falso profeta era pues la falsa doctrina. ¿Qué es también la marca del verdadero llamamiento? El tener un celo por la verdad de Dios, la palabra de Dios, la doctrina verdadera de la palabra de Dios. Esto es también un motivo importante, ¿verdad? El contender ardientemente, como dice Judas,
por la verdad que ha sido una vez para siempre entregada a los santos. O, como dice 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5, ¿no? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La edificación también del cuerpo de Cristo. Considerar la importancia de la iglesia, no menospreciarla. La iglesia que dice Pablo en Efesios, que es en Efesios capítulo 1, versículo 23. Habla de ella en esos términos tan excelentes, tan increíbles, cuando dice que la iglesia es la plenitud del cuerpo de Cristo, que sometió todas las cosas bajo sus pies, los bajos de Cristo, y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces vemos qué consideración tiene la iglesia, ¿verdad? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, el deseo de edificarlo, ¿verdad? Como hemos visto en las anteriores clases, que es el principal propósito, la edificación del templo, que vaya creciendo para el servicio al Señor. Bien, pues entonces estas cosas han de acompañar al deseo. Han de acompañar al deseo, como también ha de acompañar al deseo las facultades necesarias para el desempeño del cargo, del oficio, del ministerio. Podemos leer aquí entonces ahora en Primera de Timoteo capítulo 3, cuando dice palabra fiel, es la continuación de este versículo: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Vemos, aquí está hablando del deseo. El objeto del deseo, que es el obispado, que es bueno, ¿no? Ese deseo que ha de estar presente, además, como hemos visto, pero además vemos que es necesario, además de este deseo, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Entonces vemos que está aquí, no podemos aquí entrar en detalle, ¿verdad?, en cada calificación, en cada característica, en cada rasgo que ha de estar presente en el pastor. Vemos que hay rasgos de todo tipo, que tienen que ver rasgos de tipo moral, de su carácter, de su vida, de su familia, rasgos también intelectuales, que sea pues apto para enseñar, en griego dice didáctico, es la palabra que utiliza el griego, entonces que pueda también enseñar. Entonces hay toda una serie pues de facultades, de capacidades que son necesarias. Es necesario que todas estas cosas se den, vemos, no son pocas. Entonces la palabra de Dios está situando el listón alto. Entonces ha de ser una persona también con madurez en la palabra, ¿verdad? No un neófito, madurez en la palabra. Ha de ser una persona con sabiduría espiritual, para poder también aconsejar y guiar a las personas en sus problemas, ¿verdad?, en su vida diaria. Con lo cual, mucho de eso será una gran dosis de sentido común, santificado por el Señor, por la palabra, por la oración, ¿verdad? Pero vemos que esta sabiduría no está excluida del sentido común. También, pues, tiene que estar presente unos dones espirituales, intelectuales. No es necesario que sean extraordinarios. No es necesario que un pastor tenga, pues, sea un genio, ¿verdad?, con un coeficiente, como Albert Einstein. No es esto, pero tampoco ha de ser menos que el considerado normal. Si ha de guiar a los demás, ¿verdad? Además, teniendo en cuenta que una parte importante de su ministerio tiene que ver con el raciocinio, ¿verdad?, un aspecto intelectual a la hora de transmitir la palabra. Decimos, no ha de ser inferior,
creemos más bien que lo correcto es decir que ha de ser superior a lo normal. No es necesario que sea extraordinario o genial, pero sí que esté pues, capacitado con una mente y una manera de razonar rigurosa y fuerte, vigorosa, ¿verdad? Y para esto también es importancia la formación, ¿verdad? De los estudios formales, por un lado, si es posible para él, pero también la continua formación después, ¿verdad?, a lo largo de toda su vida. Una disciplina intelectual en este sentido. Ha de saber también gobernarse su propia vida, ¿verdad? Por supuesto, aquí está hablando de su propia familia. Entonces, ha de saber gobernar su familia, ha de saber gobernarse de su vida, porque si no dice cómo va a poder gobernar la Iglesia de Dios. Y en este sentido lo está diciendo en el contexto de que sea casado. Entonces, es necesario que esté casado sí o no. Creemos de que no es absolutamente necesario. Vemos el caso de Pablo, ¿no?, que decía, quisiera que todos seáis como yo. Pero personalmente yo pienso, y estoy convencido de ello, de que es sumamente aconsejable que el pastor sea casado. No vamos a decir que sea un impedimento el no serlo, pero sí que debería de considerarse como la condición normal, y que el pastor soltero es lo extraordinario por alguna razón, que el Señor pues, se quiera llamar a alguno para este caso, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque si no es así no podemos ver lo que está diciendo aquí. Uno que no es capaz de gobernar a su casa, a sus hijos tenerlo en sujeción, ¿cómo va a gobernar la Iglesia de Dios? Entonces y además es una cosa importante, porque el pastor se tiene que poner también en la misma situación de vida que los demás, tiene que conocer también las dificultades para llegar al final de mes, tiene que saber lo que comportan los problemas de casa, ¿verdad? En el matrimonio incluso, con los hijos, ¿verdad? Para poder aconsejar a los demás debidamente, porque si no, es solo teoría, que sí que puede estar muy bien, si lo da con razón, pero su palabra no va a estar, digamos, con el peso de su propia experiencia, de su propio ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre, por lo tanto, en los ministerios del mundo católico romano, ¿verdad?, papista, que le han obligado a los ministros a no casarse para tener un ministerio? Y es algo tan antibíblico, ¿verdad?, y tan en contra del sentido común y de la razón. Bien, pues hemos de pensar que también ha de ser alguien que tenga facilidad para tratar con los demás, ¿no? Esto varía también, cada uno tiene su manera de ser, algunos son más sociables que otros, ¿verdad? Pero creemos que sobre todo ha de ser una persona accesible al trato, no ha de ser una persona arisca, por así decirlo, ha de ser una persona que comprenda a la gente, que comprenda sus problemas, que sepa tratar a unos y a otros, que sepa tratar a la persona más humilde y a la persona más encumbrada, para a los dos traerles la palabra del Señor. Algo que hoy día no se hace mucha atención, antiguamente sí, como requisito, ¿verdad?, aconsejable para considerar que alguien es apto para el ministerio, es el que tenga las capacidades físicas para ello. Antiguamente una capacidad era tener una buena voz. Claro, no había megafonía, ¿verdad?, en los templos, en las iglesias. Así, por lo tanto, alguien que no tenía buena voz no podía decir que era apto al ministerio. Y en este caso nosotros tenemos ahora sí los sistemas de megafonía, que se pueden ver como una ayuda, pero también tiene cosas serias, contraindicaciones que no podemos ahora entrar, tal vez lo entraremos en otro momento, en otra ocasión, porque bueno, nos confiamos en la megafonía y hace que nos descuidemos de cultivar, digamos, un buen uso de la voz en público. Pero también, por ejemplo, la salud. Anteriormente, pues, bueno, había más riesgos con la salud, había menos desarrollo de la medicina, la gente se moría antes, la gente estaba, pues, conocía la enfermedad antes, ¿verdad? Pues en los libros de teología pastoral también se hacía incidencia a esto, ¿no? Es necesario que el pastor, pues, para poder llevar adelante las cosas del ministerio, pues, que goce de una buena salud. Hoy día, con el avance de la medicina, pues, todos en principio partimos de esto, ¿verdad? Más o menos todos tenemos una buena salud, y no es esto un impedimento gracias a la medicina,
pero sí que convendría que nos pensemos en esto, ¿no? La importancia también, esto es otro asunto, por supuesto, no para traerlo aquí, de mantener esta salud en el ministerio, porque esta es otra cuestión muy importante, que mucha gente, pues, por el ministerio, llega a tener un estado de salud malo, y peor, y esto no tendría que ser así. Pero bueno, esto es otra cuestión. En todo caso, una cuestión muy importante y al final es que este llamamiento, este deseo, no vaya, pues, digamos, acompañado, digamos, de la autosuficiencia, ¿no? Pensarse que uno es, digamos, por sí solo, por sus capacidades, ¿verdad?, apto para el ministerio, ¿verdad? Es más preferible lo que decía Moisés, ¿verdad? Que él era tartamudo, que no sabe hablar, ¿no? Más vale eso que pensarse que uno es Spurgeon predicando, por así decirlo, u otro. Más vale acometer las tareas del ministerio uno, pues, con el sentimiento del temor y de su propia también dependencia del Señor y de su propia, digamos, falta de competencia por sí mismo. Y en esto, pues, estará en el espíritu de Pablo cuando decía en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 16, cuando dice que a estos ciertamente somos olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? ¿Quién tiene suficiencia en sí mismo para cumplir con los requisitos del pastor, y no solamente los requisitos, sino también las funciones del pastor? Entonces, hay que venir acompañado de ese sentimiento de su propia incompetencia, para que la gloria de su ministerio no sea para él, sino del Señor, que le suple todo. Bien, pues todas estas cosas, vemos, han de estar ya en el candidato al ministerio. Decíamos al principio, en la primera clase, que al que Dios llama, el Señor le equipa, y que, bueno, que estas cosas no son naturales, el Señor, si llama, las va a conceder. Y es cierto, lo creemos ciertamente, porque pensamos que no son, el pastor no nace ni se hace, sino que el Señor lo hace. ¿Estamos de acuerdo en todo esto? Dios a quien llama le dota, ¿verdad? Pero hemos de también pensar, es necesario que, lo que hemos visto en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 2, es necesario que todo esto se vea ya en el candidato. Todas estas cuestiones se ven ya en el candidato. Y aún también cuando él se pone a prueba, ¿verdad?, al ministerio. Porque si el ministerio del diácono, que dice en 1 Timoteo capítulo 3, ha de ser puestos a prueba primero, pues cuanto más también esto se ha de ver en el del pastor, antes de ser reconocido como tal, que sea puesto a prueba para confirmarse su llamamiento. Entonces, fijémonos, ¿no?, que es necesario porque es en base a ello que la Iglesia ha de juzgar si esta persona es idónea o no, y en base a ello, pues, juzgar si ha sido llamada o no. Entonces vemos que todo esto es lo que comporta el llamamiento interior, es un intenso deseo, pero está también calificado por unas motivaciones, ¿verdad?, por una serie de actitudes, competencias y también, pues, motivaciones, ¿verdad?, no carnales, sino espirituales. Y entonces la Iglesia ha de ver estas cualidades, ha de examinar, ¿verdad?, no solamente las competencias, sino hasta donde ella puede ver aún también las motivaciones. No vemos los corazones, pero, pues, intentar discernir si los motivos que están detrás, por lo menos lo que se ven, son los correctos delante del Señor para dedicarse al ministerio o no. Entonces, cuando esto se hace, entonces la Iglesia puede llamar exteriormente al candidato al ministerio pastoral. Bien, pues hasta aquí esta clase acerca del llamamiento interno del Señor por su Espíritu Santo.